Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Resiliencia Creativa. Hoy recibimos a Mario de las Sagras, poeta, músico y comunicador. También conocido como Solo M, es una de esas voces que combinan arte, conciencia y acción. Su trabajo se mueve entre la palabra y el escenario, donde fusiona poesía, rock para hablar de lo humano, del dolor, del amor, de la búsqueda y del compromiso social. Con un lenguaje directo y una sensibilidad sin filtros, Mario transforma lo cotidiano en arte y el arte en un acto de conexión. Su obra está marcada por la autenticidad, el inconformismo y el deseo de inspirar a otros a mirar hacia adentro y transformar desde ahí. En esta conversación exploraremos la poesía como refugio, el arte como herramienta de cambio y cómo la vulnerabilidad puede convertirse en fuerza creativa. Bienvenido, Mario. Pues qué bonita la entrada, muchísimas gracias. Es un placer estar aquí. Bueno, Mario, para quien no te conozca y no te haya visto nunca, me gustaría pues que comiences explicando un poco más allá de lo que he dicho en la entradilla, quién es Solo M o Mario de las Sagras. Pues Mario Las Sagras es un chico de 27 años de Leganés, que es una ciudad al sur de Madrid, y que a los 16, 17 descubrió la poesía, primero un poco como lector y luego poco a poco como escritor, y descubrió en ella pues un refugio, una manera de traducirme a mí mismo, un poco de masticar el mundo y las emociones a través de la escritura. Y empezó un camino que no tenía, ni absoluta idea de que le iba a llegar a los sitios que les ha llevado tan bonito y a conocer a gente tan guay. Pero un poco más en resumen y en esencia, lo que es un chico, de barrio que le gusta pasar tiempo con sus colegas, tener charlas salvamundos y con su familia. Y luego todo lo demás es solo M, que es un poco una burbuja que se ha formado a través de las redes y la actuación, pero en esencia un chaval de barrio más, vamos. Ujú. Es distinto Solo M de Mario, entiendo por lo que has dicho. Pues esto fue algo que yo creé, a ver, el M, creé un poco porque no sé por qué no me terminaba de convencer Mario de las Sagras para firmar los poemas. Y luego sí que me pareció un acierto porque para mí mentalmente fue una manera muy guay de colocar qué era M y qué era Mario y quién es el tío que la gente ve en redes y lee cosas y se sube a un escenario y quién es el chico que está con sus amigos tomándose algo en un bar y hablando de las cosas más mundanas del mundo. Y creo que poco a poco, aunque estuvieron muy distanciados, sí que poco a poco, y sobre todo en esta nueva etapa de escritura y de hablar de otras cosillas, sí que creo que se están juntando mucho más y que Mario acabará siendo el que gane un poco y M desaparezca. Ujú. O sea, que es como un recurso que a ti te sirvió en ese momento para, bueno, no lo voy a decir yo, ¿para qué te sirvió en ese momento ese recurso? Sí, para disociar, es absoluto disocia, ¿eh? Y yo lo noto mucho, sobre todo cuando yo me subo a un escenario, es cuando más lo noto. Ahí sale algo que hay dentro de mí, que está 2 horas dando un show que yo ni soy tan sinvergüenza, ni tan extravagante, ni tan poderoso, por así decirlo. Yo soy un chaval muy tímido, que además, cuando no conozco a alguien o estoy en un grupo que hay gente que no conoce, puedo parecer un poco borde o algo, pero es porque soy bastante tímido y estoy ahí como un poco en mi nube, no quiero molestar a nadie, estoy como en mi sitio. Entonces, sí es verdad que como lo de M y crear un poco esa burbuja artística, a mí sí que me ayudó a decir, bueno, el que se va a subir aquí es M. Entonces como que hay un cambio de chip que yo noto mucho y a mí sí me ha ayudado a como a colocar ciertas cosas. Mm. ¿En qué sentido? ¿Que te ha ayudado a colocar ciertas cosas? Pues mira, yo por ejemplo, del arte como tal, he vivido un año, año y medio, solo del arte. Porque casi siempre, y ahora mismo, tengo mi trabajo y demás, y luego pues el arte es otra parte de mí, pero bueno, hay un trabajo y demás. En la parte en la que yo tengo mi trabajo, por ejemplo, yo el 20, no me acuerdo de la fecha, pero en noviembre y diciembre llené 2 teatros muy grandes aquí en Leganés. Yo los llené un sábado, pero yo el lunes estaba trabajando a las 9 de la mañana como uno más, arreglando problemas como uno más y demás. Entonces, sí que me ha servido mucho que M se suba al escenario y disfrute del sábado porque es M y se lo merece y se lo ha ganado, pero el lunes a las 8 de la mañana yo soy Mario, soy el tipo que se va a comer el metro con otras 20.000 personas, que va a pasar calor, que va a ir harto, que va a ir tal. Y para mí mentalmente sí que ha sido como una herramienta que me ha servido para no ir el lunes en el metro a las 8 de la mañana preguntándome, joder, si el sábado estaba viviendo esto, ¿por qué ahora me toca esto? Ha sido una manera muy guay de colocarlo para mí y de aceptar con normalidad las cosas guays que tiene
y las cosas normales de cualquier persona que tiene un trabajo y su día a día normal. Sí, es que escuchándote me da la sensación de que aunque tú lo veas como 2 cosas separadas, en realidad lo que te ha ayudado es como a integrar todos esos aspectos de tu vida, ¿no? Que tú eres todo eso y a lo mejor para poder entenderte de una forma completa con todo, has tenido como que verlo por separado, no sé. Sí, es que esta es una batalla que me ha costado muchos años, mucha terapia y mucho hablar conmigo mismo porque hay como muchos yos. Bueno, creo que todos tenemos muchos yos. Entonces, hasta que aprendes a aceptar que eres todos esos yos y que todos están bien y que todos forman parte en mayor o menor medida de tu vida y tu día a día, tienes como esa guerra, ¿no? Entre el ego, el orgullo y el prejuicio, porque en ciertos momentos eres más una cosa que en otra, o con determinada gente eres más una cosa que otra, y te parece que no puedes tener tantas facetas a la vez, sino que tendría que ser todo como algo mucho más compacto. Entonces, después de muchos años ya de terapia, de charlar conmigo y de tal, sí que llegas a aceptar que todo esto forma parte de ti y que evidentemente hay muchas facetas tuyas, hay cosas que te caen un poco mal de ti mismo y hay otras cosas que te caen increíblemente bien de ti mismo, pero que todos eres tú, no tienes que rechazar a ninguna parte, sino que al final cada una aparece cuando tú quieres que aparezca. Mm, qué interesante, Mario. Yo he vivido también un proceso similar, sobre todo cuando dejé mi último trabajo, me di cuenta de que me había identificado tanto con esa identidad, valga la redundancia, profesional, que en cuanto salí de ahí, como que no sabía cómo definirme. Y ahora mismo, claro, estoy en un punto en el que me preguntan, ¿a qué te dedicas o tú qué haces? Y hago tantas cosas, o sea, soy escritora por un lado, soy comunicadora, periodista por otro, o sea, soy muchas cosas, pero tampoco creo que me pueda definir con una sola, y ha sido un proceso bonito el aceptar que no tengo por qué ser una sola cosa, ¿sabes? Claro, pero y a veces hay una lucha ahí. Yo, por ejemplo, tengo un problema de, bueno, el síndrome del impostor lo tenemos todos, con lo cual no es un problema mío. Yo creo que todos lo tenemos un poco, pero a mí me ha costado mucho cuando me preguntaban a qué te dedicas decir ser escritor. O sea, yo creo que jamás he dicho soy escritor a alguien. Le habré dicho otra cosa y luego se salió el tema, a lo mejor, pues bueno, pero ser escritor me parecía como algo muy grande. Divulgador era algo muy grande, pero claro, todo eso estaba parte era parte de mí, de mi profesión, de mi día a día. Entonces también es lo que tú dices, que a veces como que pones el foco en una de las cosas que eres y piensas que solo eres eso, pero la vida está continuamente recordándote todo el rato que eres un espectro muchísimo más grande. Entonces es como una lucha mental un poco difícil a veces. Qué fuerte. De hecho, fíjate que a mí me gusta mucho cuando hago talleres de escritura o otro tipo de talleres comenzar preguntando a la gente, o sea, pidiendo a las personas que se presenten sin decir ni su profesión, ni de dónde son, ni su edad, ni nada de eso. Es muy curioso ver lo que sale. Y de hecho, Eso lo hago yo, lo hago en los institutos y es que no saben qué decir, porque realmente es difícil. Bueno, lo has hecho porque sabes que es difícil explicarte sin contar todo eso. pero es muy interesante el ejercicio, ¿eh? Porque de repente es como que tienes que entrar en contacto con tu yo real, con tu esencia, con quién soy más allá de todo eso, ¿sabes? Claro, claro, claro. Y tienes que haber llegado a saber quién eres, que es otro camino también espinoso, arduo, y que yo estoy como muy convencido de que no terminamos nunca de contestar esa pregunta. Sí, yo también estoy convencida porque además creo que es que, bueno, creo no, la vida cambia. Cada día que pasa, cada minuto que pasa, cambiamos como personas y todo, absolutamente todo lo que nos ocurre nos condiciona de alguna manera. Entonces, nunca hay una definición absoluta de quiénes somos. Es tal cual. Mira, yo de lo poco que sí que he aprendido como certeza absoluta estos últimos años es una frase que a mí no me gustaba nada, pero que ya he aprendido que es así, que es que en un segundo todo esto cambia. Lo viví con los libros, lo he vivido con mi vida personal, una llamada, un mensaje, en cualquier segundo, aunque tú estés como en una línea muy recta, se puede desmoronar todo o puede crecer algo fantástico de repente. Entonces, claro, en este constante cambio y aceptando esta certeza, identificarte y saber quién eres todo el rato me parece imposible. Imposible. Aparte de que imagínate qué aburrido, ¿sabes? Con lo que para los que Eh, nos me, gusta la autoexploración, esto me es parece que lo más bonito que te puede pasar en la vida es escupir mucho para arriba y que te vaya cayendo y vayas teniendo que cambiar de opinión, reconocer que metiste la pata, que aquello que dijiste ya no lo piensas. Me parece muy bonito, porque si tú de los 20 a los 60 has sido firme en todas tus decisiones
y piensas que lo has hecho todo bien y que has tomado las decisiones correctas y has dicho lo correcto todo el rato, mi niño, has sido funcionario y luego te has encerrado en casa, porque es imposible. O sea, no, no puede haber todo sido correcto todo el rato. Tienes que meter la pata, escupir para arriba diciendo que nunca harías o no dirías eso y decirlo y vivirlo en algún momento. Me parece que es lo divertido esto del vivir. Totalmente, totalmente. Oye, Mario, me gustaría mucho también hablar contigo de la escritura, Ujú. porque, bueno, a mí concretamente, para mí, aparte de que es algo que hago porque me gusta, es también una herramienta de autoconocimiento, de autorregulación, y me gustaría saber cómo qué es para ti, tú, ¿cómo la utilizas en tu día a día la escritura? Pues mira, yo he vivido un proceso guay y duro con la escritura. Yo cuando empecé a escribir hasta mi tercer libro, que es el último que saqué y demás, siempre fue una manera de, como te he dicho, de traducirme a mí mismo, de gestionarme yo a mí y de gestionar las cosas que veía en el mundo y que no soportaba. De gestionar mi rabia, mi dolor, mis relaciones de amor o desamor, mi soledad. Era una manera de gestionar. Llegó un momento, el año pasado y el anterior ya, que bueno, pues que subieron un poco los recitales de público, que también yo veía que había más seguidores y que había como un poco más de gente pendiente de mí, en el que esa parte fue desapareciendo poco a poco y fue creciendo sin yo darme cuenta una vocecita que ya cuando escribía estaba más pendiente un poco de, oye, cuidado, porque esto, vale, esto hay que llevarlo luego al grupo, que la banda le ponga música y hacerlo en directo, o esto hay que subirlo a redes, tal. Y cuando detecté un poco ya del todo eso, que me estaba ocurriendo eso, fue cuando decidí que este año quería dejar de escribir y de actuar porque mira, yo no sé qué va a pasar a lo largo de mi vida. O sea, no sé si al final acabaré siendo más poeta, menos poeta, haciendo muchas giras, pocas giras, o acabaré de fontanero. No tengo ni idea. Pero sí que siempre he tenido muy claro que la escritura era algo que iba a morir conmigo, que toda mi vida iba a estar ligada a la escritura, sea compartida en público o no. Y a raíz de darme cuenta de eso, empecé a notar que la escritura me estaba abandonando porque ya no era la herramienta que yo descubrí. Se estaba convirtiendo en una vocecita que era, uf, ten cuidado porque ahora lo va a escuchar mucha gente, ¿qué quieres decir? ¿Vas a enseñar esto de ti mismo ahora que lo ve tanta gente? Y le empecé a perder gracia, mi escritura empezó a perder frescura, lo que escribía me parecía muy plástico para lo que yo quiero. Entonces paré y ahora en este final de año me estoy volviendo a reconciliar, estoy volviendo a escribir sin ganas absolutas de subir nada en las redes ni enseñar nada a nadie, simplemente por el disfrute de escribir y me estoy volviendo a reconciliar con esa parte y a recordar lo que para mí nació en la escritura, que era una herramienta para yo soltar lastre. O sea, yo siempre la escritura la usé como si llevas una mochila y la llevas cargada, pues para mí escribir era quitar un par de piedras y de repente me parecía que era un poco más liviano andar por el mundo. Eso lo perdí y ahora estoy volviendo a recuperar esa sensación, que es lo que a mí me hizo un poco amar y apasionarme por la escritura. Qué interesante, porque claro, tú como en ese momento digamos que escribías siempre como para que lo vieran, ¿no? Todo lo que escribiera para que lo vieran, no escribías como Sí, nada. entré un poco en esa rueda, entré un poco en esa rueda innecesaria porque podría haber seguido escribiendo sin enseñar y tal, pero creo que al final tengo 27, a los 18 saqué el primer libro, desde ahí cada 2 3 años saqué un libro, tengo ya 3. Los recitales fueron creciendo, entonces como que todo empezó sin yo darme cuenta, mi escritura empezó a ser algo productivo. Mm. Yo creo que así se va a entender bien. Empezaba a ser algo productivo, algo que iba a entrar en un setlist para hacerlo en un directo, o algo que tenía que entrar en un futuro libro, o algo. Y se había perdido, o yo perdí la magia de, oye, yo acabo de escribir un poema que no tiene por qué subirse a redes, que no tiene por qué ir en un libro, que simplemente me apetecía escribir esto, y yo había perdido eso. Y ahora he vuelto a escribir sin necesidad y sin ganas de que nadie lo lea, de no pensar en si voy a sacar un futuro o no libro, si eso va a ir a un recital o no y estoy volviendo a levantarme al día siguiente, revisar lo escrito y decir: "Ah, pues me gusta, esto me mola", que era algo que había perdido, esa sensación de que no tuviese que ser algo productivo. Que creo que también, esto es otro debate, pero es muy de la sociedad en la que vivimos, que al final, antes o después, consigue que el capitalismo absorba tu hobby. Sí, es que es un tema esto, ¿eh? Porque al Sí, final, llegar a ese punto, porque realmente escribir es un oficio, ¿me entiendes? O sea, claro.
tiene que ser productivo para quien vive de ello, como un periodista que vive de ello, que escribe cada día, o sea, tiene que ser productivo. Entonces o para un escritor que vive de escribir. Eh, entonces, claro, llegar a ese punto en el que se convierta en tu oficio, en tu rutina, en tu trabajo, como cualquier otra cosa, sin perder esa esencia y esa frescura y esa narrativa que te caracteriza a ti como escritor, pues yo creo que esto sí, que se va a pasar por ahí sí o sí. O sea, me refiero, creo Sí, que como en cualquier otra profesión, al final pasas por momentos en los que tu escritura es más estática, en otros en los que es más dinámica, otros momentos en los que es más fresca, otros en los que no tanto. Mira, yo estoy justo ahora escribiendo un libro que espero publicar pronto y hablaba del tema de las emociones y cómo a mí me influye cuando escribo. Cuando, por ejemplo, me levanto y estoy súper en calma, súper serena, de esto que dices, oh, qué gusto, cómo me siento de bien, es como que no tira. Cuando, sin embargo, estoy como con un poco de ansiedad o frustrada o tengo ahí como algo dentro que me está burbujeando, por así decirlo, aunque no sea tan agradable de sentir, ¡pum! Es que parece como que sale, ¿sabes? Y es muy curioso, porque yo creo que también el estilo de escritura, aunque cada escritor tenga su estilo propio, pero va cambiando mucho a lo largo de la vida, depende del momento en el que tú estés, depende de los proyectos que acompañan alrededor de esa escritura, o sea, es que al final todos son estímulos y todos se influencian, no es lo mismo tampoco escribir para que luego se convierta en música que escribir para ti mismo o para ponerlo en un libro, es que ¿no? lo que has dicho tú es uno de los puntos que yo he tocado este año, que era, por suerte, después de varios años pues de terapia y un poco más chungos, muy productivos a nivel de escritura, pero muy inestables emocionalmente, desde finales del año pasado y este año completo he tenido una estabilidad emocional, una felicidad y una calma bastante grande, bastante estable, mucha paz, porque yo siempre defendía que tenía mucho ruido interno en mi cabeza, tenía mucho ruido y he conseguido conquistar bastante calma y bastante paz mental. Y, no, y es cuando también empezó a no escribir nada. Y tuve como el debate que yo creo que todo autor ha tenido, y tú también lo acabas de hablar, que es, necesito estar todo el rato removiendo y revuelto para escribir, porque entonces a lo mejor no me merece la pena este camino, porque no quiero tener que estar con ruido interno y revuelto todo el rato para escribir. Y era una de mis dudas, si esta sequía venía de ahí, y yo mantenía y luchaba por mantener mi paz, si no iba a volver nunca a la escritura. Y es justo lo que tú has dicho, creo que son etapas, y que ahora escribo desde un punto más consciente. He aprendido que se puede escribir desde un punto estable y desde un punto emocionalmente sano, porque la vida sigue ocurriendo. Es decir, la vida me va a seguir dando palos, el mundo va a seguir girando alrededor mío, y si lo miro, los poemas están ahí. No hacía falta que yo estuviese revuelto y metiéndome el dedo en la llaga y siendo tóxico conmigo mismo para ser un gran escritor. Pero creo que también la narrativa escritor maldito siempre gana. Y eso todos los que hemos empezado a escribir o tal, siempre admiramos a alguien que ha sido turbio como persona, pero era increíble como artista. Y esa narrativa yo creo que se instala un poco en el cerebro y a veces nos gana el cuento este. Eso por un lado. Y por otro, que creo que evidentemente cuando tú estás feliz, lo que te apetece es salir a la calle y disfrutar de la felicidad, y cuando estás triste te apetece coger una libreta y soltarlo. Entonces también creo que por ahí, cuando estamos un poco más revueltos, escribimos mejores cosas. Eh, pero, mm, pero yo este año al menos he terminado aceptando que desde la estabilidad y la calma se puede escribir. No sé si más, menos, mejor o peor, pero que es de donde lo quiero hacer ahora. Al menos esta tregua que me dé la vida, porque me vendrá otro palo y ya tendré que volver a escribir revuelto, pero al menos esta tregua que me da aprender a escribir desde este punto. Hmm. A ver, es que tal y como yo lo veo, y ahora escuchándote lo estaba como un poco pensando también, mm, la escritura está claro que es un autorregulador, porque eso es lo que nos hace a los que escribimos, ¿no? Cuando estamos revueltos, escribimos y nos calmamos. ¿Qué pasa? Que esto puede llevarnos a un ciclo un poco adictivo, ¿sabes?
estoy mal, escribo de puta madre, como escribo de puta madre, voy a ver qué puedo hacer para estar revuelto y eso yo creo que es de lo que, al menos a los que nos gusta llevar un estilo de vida sano, estar en calma, estar tranquilos, hay que huir un poco, porque no es el único lugar desde el que se puede escribir, pero si siempre recurrimos a eso, es que no vamos a descubrir otras formas de hacerlo. Entonces, ¿sabes? Ahí está la clave, pero es que así, es que la noche que te vas loco a Madrid y conoces a alguien y vives una historia de amor hasta las 6 de la mañana y todo es genial y luego eso se acaba y tal, eso es un poema increíble. ¿Es sano? Pues ya no. Entonces yo creo que es una etapa normal de los 20 a los 25. Vives cosas como muy rápidas, todo te sorprende, todo es nuevo y estás mucho más abierto también a que sucedan según qué cosas y luego creo que poco a poco vas cerrando. Yo al final, o yo, el proceso creativo, yo vivía mucho de noche, salía mucho, conocía mucho, entonces de ahí tuve una escritura súper revuelta, súper enfadada con el mundo, todo el rato había inputs que llegaban a mí y que yo quería contar y ahora soy un viejoven. Ahora me apetece tirarme. Sí, me apetece ir a nadar, que estoy haciendo natación ahora, que ya con dos señoras mayores súper simpáticas que van a su rehabilitación y yo voy con mi gorrito, mi natación, me apetece leerme mi libro y a mí me dices de salir un martes por Madrid y te digo que a lo mejor no. En este tipo de vida no hay buenos poemas, porque no te voy a escribir un poema de Paqui Loli nadando conmigo aquí en la piscina de mi barrio. Pero hay una calma que a mí me está ganando y a mí me apetece tener. Y aquí habrá unos poemas que yo detectaré y que escribiré desde otro punto, pero es lo que tú dices, que al final, como sigamos en el camino de reventarnos para escribir buenos, pues acabaremos, como muchos han acabado por desgracia, al margen de las líneas. O sea, es que al final te sales del camino si mantienes tanta toxicidad. Sí, totalmente. Yo estoy en el mismo, me siento en el mismo lugar que tú, pero totalmente. Es que no me merece la pena estar Es en otro. que Sabina puede haber uno, pero los demás no aguantamos el ritmo. Sí, total, total, total. Y luego que además es un poco lo que tú decías, que realmente mereces, ¿sabes? Sacrificar pues cosas de tu vida porque te salgan cosas buenas según quién. Ahí está el tema. Es que ese es el tema. Es que al final vale, yo he encontrado o los poemas que yo luego al final esto es un ejercicio que he hecho este año, que es, oye, de los 3 libros que tengo y de lo que he subido, ¿cuáles son los poemas que a mí me gustan? Y no son ninguno coincide con los que más visitas tienen en redes sociales o más repercusión me han dado, ninguno coincide con ellos. Y vistos los que más visitas han tenido, han sido poemas que he escrito en un punto vital como en el que puedo estar ahora, que no han sido de desgastarme, han sido más de reflexión o de hablar claramente de algo. Entonces también eso me ha abierto mucho los ojos. Me ha quitado un poco la venda de ahora escribo poco porque me estoy cuidando y tengo una vida más sana. Pues es que los poemas que más visitas te han dado los escribiste en una etapa sana y aún así no son los que a ti te gustan. No son los que tú elegirías como mejores poemas tuyos. Por eso, ¿le gusta a quién? Pues esto es todo el rato, ¿eh? Tú subes un poema, un texto, un algo que dices, "Va, tal, no me convence, pero me apetece subirlo hoy", se te vuelve viral y tú dices, ¿por qué este con las cosas que tengo escritas y es este? Como escapa ya de ti, es una guerra como que yo decidí dejar marchar y decir, mira, no sé si te gustará o no lo que hago, pero es lo que siento que me apetece compartir ahora. Ajá. Y ahora mismo en el proceso este que estás de escritura, desde ese lugar de más de más calma y más serenidad y ¿cómo es tu proceso? ¿Cómo conectas con ello y cómo es todo lo que Pues te mira, rodea? mi proceso creativo siempre ha sido el mismo. No lo he cambiado porque nunca he sabido. Tengo gente cerca que también o es cantante o escribe libros y tal, que cada uno tiene su movida mental para hacerlo. Y hay gente que, por ejemplo, yo conozco que lo toma como un ejercicio en el sentido de que a lo mejor todos los días o un día cada dos se sienta y se esfuerza un poco a ver qué sale a escribir y tal. Yo nunca he sabido funcionar así porque además me da una ansiedad del carajo el ver la hoja en blanco y pensar que tengo que hacer algo, aunque sea malo. Entonces, a mí me vienen versos, veo algo, vivo algo, tengo una sensación o un sentimiento y escribo el verso y lo dejo ahí. Y siempre me acaba llegando el poema. Antes o después, el verso, yo lo veo visualmente dentro de mí como una bola de nieve, ese verso va como rodando
y poco a poco, poco a poco, poco a poco, poco a poco se va formando hasta que ya lo tengo aquí y es como que lo escupo. Es mi proceso y lo que me funciona. Y ahora, sobre todo, lo que ha cambiado un poco más es la temática. Estoy mucho más reflexivo. En vez de hablar a lo mejor de amor o desamor, porque estoy en una etapa de mi vida en la que estoy solo y quiero seguir solo y no, no quiero conocer a nada ni a nadie. Estoy como en una burbuja que no quiero que se perturbe mi calma ahora mismo. Es mucho más introspectivo. Estoy hablando de mi proceso, de cómo yo he vivido la ansiedad, cómo he conseguido domesticar el ruido interno. Estoy un poco en ese proceso ahora. Entonces sigue siendo igual. Me viene el verso que por lo general es o el empiece del poema o el final del poema y lo anoto en la libreta o en notas del móvil y lo dejo ahí. Y cuando el verso es bueno, siempre se forma el poema. Cuando es una idea que no termina de conectar conmigo, es un verso que se me olvida. Pero cuando es bueno, siempre me ha pasado que se forma el poema sin problema ninguno hasta que ya lo tengo prácticamente hecho y simplemente lo escribo. Mm. Porque es verdad que tus temáticas, sí, está el amor y todo esto, pero también hay mucho componente de como protesta, no sé si llamarlo protesta o, Sí, pero social, sí. reivindicación, sí, como un componente social, que me gustaría también un poco que me hablaras de eso. Pues mira, esto yo pensé durante mucho tiempo que era parte de mi forma de estar en el mundo, que era vivir en rabia, pero porque a día de hoy, después ya de terapia y demás, sigo sin comprender el mundo y sigo sin comprender cosas que suceden en el mundo y sigo sin comprender cómo el ser humano es tan sumamente, con perdón, imbécil de volver a repetir cosas y de cargarse la humanidad otra vez. Y en mi cabeza, durante mucho tiempo, y la gente que me conoce, a mí me afectaba mucho en mi día a día. O sea, a nivel emocional, a nivel físico, a nivel relacionarme con los demás, me perturbaba el mundo. Me costaba aceptar ciertas cosas de aquí. Y la escritura siempre me acompañó en esa ayuda, en ese quejarme, en ese patalear. Luego también yendo a terapia y haciendo un poco de reflexión conmigo mismo, ahora estoy empezando un poco a, si me llega, esto quien lo vea y me lleve siguiendo tiempo, la frase que voy a decir ahora no le va a pegar nada, pero estoy empezando a meditar, que es algo que pensé que nunca, esto es lo típico que te he dicho antes de escupir para arriba, pues esta frase es así. Estoy empezando a meditar y charlando un poco conmigo, también creo que viene mucho de ser un chico muy de barrio, que es San Nicasio, que es aquí en Leganés, venir de una familia obrera, de mis vecinos obreros, y creo que poco a poco esa conciencia de clase, cuando tienes un altavoz, te sientes en la obligación y yo me siento en el deber de usarlo. Cuando yo tengo un altavoz con seguidores y llenando teatros y llenando shows o dando entrevistas, para mí, tengo una obligación moral de dar mensaje y de protestar y de quejarme y de usar ese altavoz para algo que pueda aportar un granito al beneficio social. Es algo que siempre he pensado y que voy a defender siempre y que siempre voy a tener. Y es algo que es conflictivo y complicado porque al final yo siempre he pensado que si tú hablas de amor o desamor, tienes el pastel entero y en cuanto te empieces a meter en política, sociedad, te queda un 10% del pastel porque el otro 90% la gente no va a coincidir con lo que tú dices, con lo cual vas perdiendo audiencia y vas perdiendo tal. Pero nunca me hubiese sentido a gusto si me hubiese convertido en un autor que solo hablase de amor o desamor. No conviviría a gusto con lo que hago. Mm, mm. Esto es muy interesante porque me parece que muchas veces como que se vincula con la reivindicación que como que tenga que venir desde la rabia o desde esas emociones un poco más intensas, por llamarlas de alguna forma, ¿no? Y te entiendo perfectamente porque a mí me ha pasado. Yo soy muy reivindicativa también. Con el tema este de la prevención del suicidio estoy muy involucrada, evidentemente, porque a mí me toca de cerca, ¿no? Mi hermano se suicidó y he sentido la necesidad desde ese momento de reivindicar. Ahora con el libro que estoy escribiendo, que se llama Creatividad Saludable, que reivindico eso, el que se puede ser creativo y se puede ser saludable y tener una vida en paz y en calma, pero es verdad que a mí nunca o muy pocas veces me ha salido hacerlo desde la rabia. Me ha salido siempre hacerlo como desde un lugar de más, sí, evidentemente emociones más incómodas, de dolor, de tristeza, de tal, pero nunca me ha salido de la rabia. Siempre ha sido como un buscar la esperanza, ¿sabes? Buscar la reconciliación, el sentido, el propósito. Yo, ahora,
podría escribir socialmente desde el punto en el que tú lo haces, pero prácticamente siempre, tampoco voy a ir aquí de Gandhi, prácticamente siempre he escrito desde la rabia y me he sentido y me siento muy cómodo en el provocar y en el conflicto cuando escribo y en hacerte sentir incómodo cuando me vayas a escuchar y en retarte, porque al final yo cuando voy a un teatro, cuando hago el teatro de Leganés, que fueron 300 personas, cuando hablo de política y sociedad, lo más fácil es que mucha gente del público no esté de acuerdo con lo que digo, pero yo defiendo, y lo digo mucho en público cuando hago algún bolo, defiendo que para mí lo peor que me puede pasar como artista es que tú te tires 2 horas escuchándome y salgas absolutamente indiferente. Yo lo que intento durante 2 horas es que te rías, que llores, que te enfades conmigo, que estés en desacuerdo, que te dé rabia, que te dé incluso asco lo que digo, o pienses, este niñato, ¿qué me va a contar a mí de la vida? Pero ya te estoy removiendo algo, te estoy moviendo algo dentro, y me parece que el arte es eso, porque si tú estás 2 horas escuchándome y sales igual que has entrado y no has pasado por ningún estado emocional, a mí me parece un fracaso. Total. Entonces, siempre me he sentido muy cómodo en el escribir desde la rabia y el ser provocativo y saber que el texto que voy a subir es irónico, es provocativo y va a causar que mucha gente esté de acuerdo o no y otra mucha gente me ataque. Es un poco también, creo, el rol de artista que quiere jugar o de personaje. Y de cómo tú te sientas de cómodo con la confrontación y con ser provocativo, que hay gente que le gusta menos, o no le sale, o no le apetece. Y yo escribo muy a gusto desde la rabia, sí. Pero no, pero por lo que hablábamos antes, porque seguramente para ti es una herramienta también Justo, para bajar. regularla, para Eso es. regularla. ¿Y tú también piensas de vez en cuando o te planteas, porque yo sé que hay muchos artistas que lo hacen y hay muchos otros que no lo hacen, pero tú te planteas tu responsabilidad como artista siendo altavoz o, ¿sabes? Muy buena pregunta. Em, Mira, esta pregunta me la hago mucho y a veces la contesto desde dos voces. Una voz me dice, el ego me dice, haber flipado, tú no tienes responsabilidad ninguna, no eres nadie, ni lo que hagas ni lo que digas le importa a nadie, ni eres ejemplo de nada. No te creas tan importante. A veces cuando me pregunto a mí mismo sobre la responsabilidad de mostrar en redes cosas o hablar cosas y tal, el ego me dice, a ver, bueno, más que el ego, un poco a lo mejor el síndrome del impostor, me dice, a ver, flipado, que no eres nada para nadie, no te creas importante porque nada de lo que digas o no digas influye. Pero durante estos años sí he aprendido a tener una responsabilidad. Esto lo aprendí pronto cuando hacemos los recitales, por mi bagaje social o de barrio, como lo quieras llamar, sé que a veces 15 pavos de una entrada, para algunos son 15 pavos y los paga con gusto, pero a lo mejor otra persona, hostias, eres su plan social del mes, ir a verte a este recital. Y eso siempre lo tengo muy presente cuando hacemos cosas, que cuando la peña desembolsa un dinero. Y a raíz de ahí sí que empecé a ser mucho más responsable tengo poder sobre la gente, hay gente que me sigue por lo que digo, por lo que pienso, por lo que opino, por cómo vivo y por cómo me desarrollo y comunico. Y empecé a tener cuidado con los mensajes que lanzo, o al menos a cuando digo algo o opino sobre algo, que yo vea eso el día de mañana y esté tranquilo con lo que he dicho y me represente al 100%. Entonces, desde ese punto sigo siendo un absoluto bocazas, pero intento que las cosas que diga, dentro de un tiempo lo vea y entienda que lo que dije en mi contexto estaba de acuerdo con ello. Y sobre todo por la gente joven que me pueda ver, porque al final el perfil es diferente, porque la gente que me viene a ver a los shows suele estar de 30 a 50, por ejemplo, y la gente que me sigue suele estar de los 15 a los 30, más o menos. Entonces, sé que me sigue mucha gente joven y que muchos, por los mensajes que recibo, lo que ven es un poco un reflejo de un colega. Un colega que a lo mejor dice lo que ellos no pueden decir porque no les sale la palabra, o porque no tienen el altavoz, o porque tal, y me cuentan sus experiencias y me cuentan sus historias. Entonces, desde ese punto sí que intento defender y dar altavoz a los jóvenes en la prevención del suicidio, en la importancia de la salud mental. El jueves tengo un evento con Marta que presento delante de 1000 chavales y autoridades y demás. Entonces, mi voz siempre intenta prestar altavoz a ese tipo de cosas porque creo en ellas y porque creo que ese tipo de responsabilidad sí la puedo asumir. Lo que no asumo es ser un ejemplo a seguir, por así decirlo. O sea, yo no quiero que mi figura sea un ejemplo a seguir, ni pienso que deba ser un ejemplo a seguir, pero sí que tomo la responsabilidad de intentar dar voz a las causas.
Ujú. ¿Y cuándo, en qué momentos sientes o cuándo sientes que tu trabajo y lo que haces tiene sentido? Buena pregunta. En persona lo veo mucho porque la gente conmigo es muy cariñosa. Yo cuando termino un recital siempre me quedo a saludar hasta el último que quiera, a firmar, a una foto, a un abrazo, a que me invites a una cerveza, a lo que tú quieras. Yo estoy ahí para ti. Y la gente me cuenta historias muy bonitas y me cuenta historias, sobre todo personales, de que en algún momento dado le he acompañado en un momento que tenía una etapa mala y mis poemas le han servido un poco de bálsamo, o he dicho algo en algún poema que él lo lleva o ella lo llevaba dentro y no sabía cómo explicarlo y te abrazan y tú ahí notas esa energía de hostias, qué maravilla y qué proceso mental también más difícil de masticar que lo que yo he escrito en un momento de mi vida en mi habitación, por subirlo en una red social y compartir un vídeo, haya mucha gente que se pueda sentir identificada y a la que haya podido ayudar el mensaje. Ahí es cuando de verdad creo que lo que hago a mí me emociona y me merece la pena y ves a alguien llorar y ves a alguien que ha pasado una etapa jodida y gracias a un poema salió adelante. Eso a mí me emociona y a la vez me llevó a terapia, porque es algo como que muy difícil de masticar, que alguien o que yo pudiese estar echando esa mano a alguien desde mi habitación. Al final las redes tienen esta frivolidad de, sí, mi vídeo a ti te ha acompañado y te ha ayudado, pero el día que tú vengas a un bolo a darme un abrazo, yo a lo mejor no sé cómo te llamas. Y eso mentalmente a mí me parece durísimo. Me vienes a agradecer algo súper importante que ha sucedido en tu vida y yo te tengo que preguntar cómo te llamas. Eso a mí me devastaba. Tardé muchísimo en acostumbrarme a esos procesos cuando hacíamos cosas, de que viniese alguien a contarte algo súper guay y súper emocionada y mi respuesta en un momento dado ya tuviese que ser, oye, ¿cómo te llamas? Porque te quiero llamar por tu nombre ahora mismo y darte un abrazo. Entonces eso también es como que mentalmente me costó un pelín. Sí, es que es muy curioso, ¿no? Esa sensación y acostumbrarte a ella es complicada. A mí me ha pasado también eso, ¿no? Sobre todo con personas que han pasado por lo mismo que yo, que han perdido algún ser querido por suicidio y que de repente te digan, es que, o sea, tu libro tal o tu libro cual y tú digas, jolín, pues por un lado es como, buah, es que esto es lo que le da sentido a todo y lo que hace que todo merezca la pena, pero es verdad que luego como que por otro lado, o a mí me pasa porque es algo que me toca una herida, ¿sabes? A veces siento que necesito alejarme de eso. Porque hay veces que igual el dedo se mete demasiado en la herida y a mí me afecta. Entonces, encontrar ahí ese balance entre estar presente, cuidarte, pero a la vez sostener esa responsabilidad que tú mismo te has puesto al hacer algo así, hay veces Sí, que es pero complicado. te habrá, por lo que escribes y por el tema que tratas, te habrá pasado, que a mí me ha pasado y es como muy difícil de gestionar, que a lo mejor te llega un mensaje muy bonito de alguien, le contestas con muchísimo cariño y esa persona automáticamente establece como una relación de confianza y de tal mayor a la que tenéis porque no os conocéis y tú llega un punto, a mí me llega un punto en el que digo, tío, yo no soy tu amigo, no sé cómo gestionar esto de que me estés hablando con tantísima confianza y me estés hablando a lo mejor como muchos días y tal, no quiero ser un borde, no quiero, no sé cómo, ¿sabes? A mí me costó mucho aprender a gestionar lo que tú dices, el separar y el decir, esto es increíble, pero yo no puedo ser tu amigo, no puedo ser amigo de toda la gente que me envía un mensaje porque no tengo tiempo. Y a la vez me quiero proteger de esto, pero a la vez me siento mala persona por no estar contestándote. Entonces, ese círculo también es difícil de entender. Creo que la gente entiende también que a veces pues no llegamos a todo y hay veces que tenemos energía y podemos involucrarnos y contestar o poner más de nuestra parte. Y otra vez creo que también deben entender que nos protejamos y que no contestemos a según qué mensajes o no sé, o que gestionemos como estamos aprendiendo a vivir también nosotros. Si es Sí, que, total, total. No, esto es, somos seres humanos también, o sea, es claro. que tan sencillo como eso. Y luego otra cosa que no quiero que nos dejemos en el tintero es que me interesa mucho, ¿no? Tú escribes poesía, eres poeta, pero luego también le pones la capa de la música. Ujú. Em, y me interesa mucho cómo cuando le pones esa capa extra, cómo funciona eso, o cuál es ahí el proceso y también em,
Bueno, sí, ¿tú cómo lo sientes interiormente? Para mí es la parte divertida y la parte que realmente me gusta de esto, ¿eh? A mí lo que me gusta es subirme al escenario. A mí los libros he de reconocer que a mí me aburren. Personalmente, sí, no, es algo que he dicho, que reconozco que es escupir para arriba, lo sé, pero a mí el proceso de un libro me aburre y no disfruto mucho. Pero el proceso de juntarme con la banda y de montar un show y tal, lo disfruto mucho. Y en nuestro caso, como al ser poesía soy el único letrista, yo lo que hago es, cuando tengo un poema o varios poemas que me gustan y que, como ya nos conocemos, sé que puede entrar bien la música y que lo podemos hacer bien y que puede molar, lo llevo al estudio con los chicos, y les digo, oye, mira, tengo esto, habla sobre este tema, social, política, amor, desamor, y en mi cabeza suena así. Después de años ya hemos conseguido que yo le diga a los chicos, en mi cabeza suena con el piano haciendo pum pam, pim pam, la batería papá y la guitarra pim plin. Claro, eso ellos lo recibían al principio como, vamos a ver, pedazo de idiota, ¿qué me estás contando que en tu cabeza suena el qué? Nosotros ya hemos desarrollado como nuestro lenguaje, les llevo pistas de canciones que a lo mejor se parecen al sonido que quiero tener, o ya me explico un poco mejor, sé lo que son los acordes menores, mayores, dónde quiero que suenen las cosas, y ahí ese momento es mi favorito, el ver la primera vez que la banda empieza a tocar y que yo me monto con el poema encima de la música. Ese es una sensación increíble. Y luego hay algo mucho más mágico, que es que somos amigos, o sea, nos hemos criado juntos, el guitarrista que es Shure, todos tienen sus proyectos, ¿vale? Individuales, además, todos son artistas enormes que aparte de formar banda conmigo, son ellos artistas en individual. Shure tiene su disco, que es increíble, Ritmo y Santi tienen Varadero, que es un proyecto musical que acaban de hacer guapísimo, Ako también tiene su proyecto, o sea, todos tienen su proyecto individual. Pero es muy bonito, sobre todo cuando llegamos el teatro, que era como el teatro de nuestra ciudad, hemos pasado por ahí todos toda la vida. Para mí salir y decir buenas noches Leganés y darme la vuelta y ver la cara de mis 4 colegas con los que empecé tocando para 13 personas gratis en un garito, a tener 300 delante, llenar todo y tal, es muy inexplicable la sensación. Seguramente habrá mejores poetas que yo y habrá mejores músicos que ellos, pero la magia de 5 colegas haciendo lo que quieren en un escenario no se puede sustituir. Hay una magia y hay una vibra que escapa de los buenos músicos o de los buenos escritores que seamos. Somos 5 colegas siendo felices en un escenario y cumpliendo un sueño que alguna vez pensamos, porque yo me acuerdo de alguna vez pasar por la puerta del teatro y decirles, yo esto lo quiero hacer algún día tal. Pero claro, a lo mejor ahí estábamos en una época en la que yo podía meter a 10 personas en una sala y si era gratis. Y eran 7 familias y 3 a lo mejor despistados que estaban por ahí y dijeron, bueno, pues ya estamos tomando una cerveza, escuchamos. Entonces, es muy bonito vivir ese proceso con los mismos de siempre. Y luego el producto que creamos es un producto que a mí me gustaría consumir. Yo como escritor no me gustan los recitales de poesía, se me hacen tediosos. El tener un tío 2 horas leyendo un papel sin que os sucedan más cosas, a mí no me termina de convencer. Entonces, cuando monto un show, monto un bolo con los chicos, hago un ejercicio que es ponerme en la grada, ver lo que va a suceder y que me convenza lo que va a suceder y que me guste como público lo que va a suceder. Entonces, eso entra. Y así, claro, también estamos chalaos y metemos bailarines, visuales, la banda. Un día vamos a entrar en caballo al escenario o algo. Porque tampoco nos frenamos, todos decimos que sí a todo, entonces es muy guay, muy guay. Y la parte importante es ser 5 colegas haciendo cosas. Qué bonito. O sea, que es ese amor vuestro que tenéis entre vosotros y ese vínculo y esa conexión lo que realmente hace que tenga sentido lo que estáis haciendo ahí. Sí, porque yo, no sé, el día de mañana me va muy, muy bien, tengo mucha pasta y quiero coger a los músicos más importantes de España y montarles en mi banda y seguramente el bolo suene increíble. Pero yo, cuando me dé la vuelta y mire a la batería, no voy a ver a mi amigo. No voy a ver a mi amigo ni con la mirada. Hay un vídeo muy bonito de cuando empezamos el teatro, que yo salgo y tal, que lo primero que hago es darme la vuelta, mirarles uno a uno y me voy a la batería, que es el ritmo, y se me escucha gritarle, lo hemos hecho, lo hemos hecho. Esa emoción no lo voy a tener con cualquier otra persona porque el músico de turno a lo mejor me tiene cariño, pero va a estar ahí para cobrar su bolo y que suene lo mejor posible. Pero no va a sentir esa victoria como propia. Sin embargo, mis amigos la sienten como propia. Cuando yo veo que Sure llena una sala o que hace algo, siento su victoria como mía. Con los demás igual. Todos ganamos cuando alguien hace algo importante. Y eso es muy emocionante.
Qué guay, Mario. Se nos va a acabar el tiempo, pero podría seguir una hora más aquí hablando contigo de todos estos temas. Sí que para acabar me gustaría que nos dijeras, bueno, para quien nos esté escuchando y no te conozca, dónde encontrarte, dónde encontrar tus libros, cómo seguir tus conciertos, o sea, dónde encontrarte básicamente. Pues en redes sociales, en Instagram, en TikTok y demás, soy @solom y ahí pueden ponerse al día y demás. Y en cuanto a conciertos y demás, todavía no hay nada. Sí que en 2026 vuelvo ya, estamos empezando a cerrar cosillas y además habrá como gira y hay otra cosa ahí que va a pasar con otro músico amigo que también nos vamos a ir de gira juntos y va a hablar bastante. Y en libros, el primero desapareció, creo que no queda ninguno por ningún lado, con lo cual no sé cómo se pueden hacer. El segundo, en pequeñas librerías todavía queda alguno. Y el tercero, por suerte, sí que está en todos los lados, porque, bueno, como era con Penguin, es una editorial mucho más potente. Y lo pueden encontrar en Amazon, en Casa del Libro, en AFNAC y demás. Y si pueden y me quieren un poco y lo escuchan con atención, que bajen a la librería del barrio y lo compren ahí, que seguramente lo que vale el libro le hace mucho más feliz y mucha más falta al librero del barrio que a una gran plataforma. Genial, Mario. Pues ha sido un placer. Me ha encantado esta charla que hemos tenido. Muchas gracias por abrirte, por contar tu proceso y por compartir tanto de ti mismo también y de Solo M aquí conmigo y con los oyentes del podcast. Y bueno, espero que en el futuro igual podamos volver a charlar. A ti ha sido un placer y he estado súper a gusto, de verdad. Así que nada, cuando tú quieras o te apetezca, aquí me tienes. Genial, Mario. Gracias. Chao.